Imagínate que un día llegas a tu trabajo y en vez de preguntarte por tu experiencia o tu logro, bueno, te lanzan algo así como, ¿por quién votaste? ¿Cuándo empezaste a apoyar a Donald Trump? Suena a un interrogatorio de película, ¿cierto? Pues no lo es. Esto le pasó a uno de los directores interinos del FBI, bueno, y lo que viene después es todavía más oscuro, despidos masivos, pruebas de lealtad, agentes con décadas de experiencia echados en plena crisis, bueno, todo orquestado desde la Casa Blanca. Prepárense porque, bueno, lo que van a escuchar parece un thriller político, pero es la realidad. Antes de convertirse en director interino del FBI, bueno, Brian Driscoll recibió una llamada de la administración de Donald Trump, pero no era para darle la bienvenida ni para hablar de sus 20 años de experiencia en la agencia. Nada de eso, no. Era un cuestionario digno de una secta. Le preguntaron directamente así, sin rodeos, ¿por quién votaste? ¿Cuándo empezaste a apoyar al presidente Donald Trump? ¿Has votado alguna vez por un demócrata en las últimas 5 elecciones? Incluso le dijeron esta, ¿está de acuerdo en que los agentes que allanaron Mar-a-Lago deberían rendir cuentas? O sea, no era una entrevista de trabajo, era un examen de lealtad política. Lo más irónico es que, bueno, Driscoll se negó a responder porque sabía que hablar de política en el trabajo pues era ilegal, pues para empleados del gobierno. Pero claro, ¿a quién le importa la ley cuando lo que se busca es blindar la lealtad al jefe? Como si todo fuera un mal chiste, bueno, Driscoll entró sabiendo que estaba en la mira porque el FBI pues ya no se estaba manejando como una institución independiente, sino como si fuera una oficina de recursos humanos al servicio de Donald Trump. Y aquí es donde entra en escena Kash Patel, bueno, el hombre que iba a transformar esa prueba de lealtad en una auténtica purga dentro del FBI. Y entonces, bueno, aparece Cash, el flamante director del FBI, pero ojo, no te vayas a imaginar a un tipo con años de experiencia en contraterrorismo, inteligencia o crimen organizado. No, 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 no. Cash Patel era más conocido por ser podcaster, repartir monedas conmemorativas, tamaño pizza y, bueno, subir a redes frases de somos los verdaderos patriotas, que por haber dirigido una investigación seria en su vida. Este personaje, bueno, que parecía más un influencer que director, tenía una misión clarísima, o la tiene todavía, limpiar la casa de cualquiera que no mostrara suficiente amor y devoción hacia Donald Trump. ¿Se dan cuenta ustedes de lo horrible que es esto? Según la demanda, Patel despidió a 3 de los líderes operativos más experimentados del FBI, gente que había pasado años enfrentando al terrorismo y al crimen violento. El motivo, pues era muy simple. No eran lo bastante leales políticamente, o sea, imagínate, reemplazar décadas de experiencia en seguridad nacional por un filtro de ¿me apoyas o no me apoyas? O sea, eso no es manejar el FBI, eso es manejar un club de fans. Porque claro, Cash Patel no era precisamente el Maquiavelo del FBI, era más bien la marioneta. Los que movían los hilos de verdad estaban en la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia. Y ahí entran en escena Stephen Miller y Emil Bow. Los dos con ese aspecto igual de misteriosos. Es más, hasta diría yo que se parecen un poco. Hablemos primero de Miller, el arquitecto de las políticas más duras y el gurú del trompismo en la sombra, el hombre que persigue a cuanto inmigrante ve por ahí, hasta como que huele los inmigrantes a distancia, y Bow en un ex abogado de Donald Trump que terminó convertido en fiscal adjunto. Según la demanda, fue Bow quien le dijo a Driscoll que había reprobado la entrevista de lealtad, pero que igual pues lo iba a apoyar, siempre y cuando ayudara a despedir a 8 altos ejecutivos del FBI e identificara al equipo central, atención a esto, que investigaba el 6 de enero. Miren, no solamente eso, Bow admitió que recibía presión directa de Miller para aplicar en el FBI las mismas purgas que ya habían hecho en el Departamento de Justicia. Así, sin rodeos, o sea, reasignaciones, destituciones y despidos sumarios. En otras palabras, Stephen Miller y Bow eran los titiriteros y Patel el muñeco que ejecutaba la obra. O sea, una obra que no era de teatro, era de terror. Y aquí es donde entra la sátira pura. Porque hay un dicho que dice por ahí, lo malo de la rosca es no estar en ella. No sé en cada uno de esos países cómo sería. Solo que esto no era una rosca para ganarse un contrato menor o un favorcito. No, estamos hablando de puestos clave en la primera potencia del mundo como dirigir el FBI, por ejemplo. Y resulta que el criterio era muy simple. ¿Eres amigo de Trump? Perfecto. Aquí tienes un cargo importante. ¿Experiencia? Bah, no importa. Miren, la primera gran batalla de esta rosca trompista fue contra la investigación más delicada, la del asalto al Capitolio. Bueno, según la demanda, Emil Bow presionó directamente a Brian Driscoll para que entregara los nombres del equipo central detrás de las pesquisas del 6 de enero. O sea, en pocas palabras, querían la lista negra.
Pero bueno, Driscoll se plantó, se negó a dar los nombres, argumentando que eso era una violación al debido proceso, bueno, y que ponía en riesgo a sus propios agentes. Entonces, ¿qué pasó? Pues Bowe lo acusó de insubordinación. Una locura. Imagínate, negarse a delatar a tus compañeros se convirtió en un acto de rebeldía dentro del FBI. Bueno, al final, tras un pulso tenso, Driscoll entregó una lista, pero con una jugada muy inteligente. En vez de nombres, mandó más de 5.000 números de identificación. O sea, algo así como decir, toma, aquí está tu lista, pero búscalos tú si tanto los quieres. En ese momento, amigos, se mostró hasta dónde estaba llegando la presión política, una Casa Blanca obsesionada con purgar al FBI de cualquiera que hubiera osado investigar a Donald Trump, incluso si se trataba de los agentes que estaban persiguiendo a los responsables del peor ataque a la democracia estadounidense en tiempos modernos. Claro, mientras el FBI ardía en presiones políticas, ahí estaba el subdirector, Dan Bongino, bueno, más preocupado por sus perfiles en redes sociales que por dirigir operaciones de seguridad nacional. Ese también era podcaster. Ahora entienden ustedes por qué al FBI no le queda mucho tiempo ni energía para investigar lo de Epstein. Si la prioridad del subdirector era generar contenido en redes, pues claro, ¿en qué momento se ocupan de casos reales que sacuden al país? Miren, según la demanda, Bongino dedicaba un intenso enfoque a aumentar la participación en línea, como si ser influencer fuera más importante que liderar la principal agencia de investigación del país. O sea, el tipo estaba más pendiente de los likes que de los terroristas. Y lo mejor de todo, dentro del mismo FBI empezaron a circular videos de parodia donde lo mostraban como Bane, el villano de Batman, y a Brian Driscoll como el propio Batman. Imagínate el nivel. Los agentes desesperados convirtieron su drama institucional en un meme interno. Bueno, ¿y qué pasó? Pues Bongino se ofendió, se molestó porque en los videos lo retrataban como el malo de la película. Y uno dice, hermano, si te están comparando con Bane, el problema no es el meme, el problema es que te lo ganaste solito. Y si lo de los memes ya parecía ridículo, lo que vino después pues rozó lo inhumano. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Walter Giardina, un agente veterano condecorado que además estaba cuidando a su esposa, atención a esto, mientras ella se moría de cáncer suprarrenal. ¿Qué hizo Kash Patel? Pues lo despidió, sin más, como si se tratara de sacar la basura de la oficina. Y no fue el único. También cayó Chris Meyer, un piloto del FBI, cuyo único pecado fue haber participado en la redada de Mar-a-Lago. O sea, cumplir con su deber se convirtió en un motivo de castigo. La demanda pinta la escena como de una crueldad atroz, veteranos de guerra, con décadas de servicio, echados a la calle, no por incompetentes, no por corruptos, sino porque su trabajo en algún momento tocó los intereses personales de Donald Trump. Y para rematar la ironía, cuando Jensen, otro de los altos mandos del FBI, le pidió a Patel que protegiera a Giardina, en que no fuera pues inexcusablemente cruel con un hombre que ya tenía suficiente dolor en su vida, ¿qué hizo Patel? Le regaló una moneda conmemorativa, 3 puros, y lo acompañó hasta la puerta. O sea, un show grotesco. El tipo jugaba a ser jefe carismático, repartiendo souvenirs, mientras destruía la vida de los agentes que habían jurado proteger al país. Aquí es donde entendemos, amigos, que lo del FBI no era un caso aislado, era parte de un patrón más grande. La demanda lo deja clarito, lo que pasó en el buró formaba parte de una guerra abierta contra funcionarios considerados desleales a Donald Trump. Es más, se reportaron oleadas de despidos y degradaciones en otras agencias federales. Ustedes lo han escuchado, el Departamento de Salud, la Comisión Federal de Comercio, incluso la Reserva Federal, esa a la que Donald Trump le tiene tantas ganas. Esta que pide la cabeza Jerome Powell. Todo tenía un mismo sello. La Casa Blanca quería reemplazar experiencia, mérito y carrera pública por lealtad personal. Si estabas dispuesto a servir al presidente antes que la Constitución, tenías futuro. Si no, pues ahí está la puerta. Y el FBI fue de los blancos más castigados. Donald Trump nunca le perdonó a la agencia haber investigado sus vínculos con Rusia en 2016, ni su intento de anular las elecciones de 2020. Ni mucho menos el manejo de los documentos clasificados que se hallaron en Mar-a-Lago. Así que en la práctica lo que se hizo fue desmantelar uno de los pilares de la seguridad nacional solo para ajustar cuentas políticas, un patrón que convierte al Estado en un botín personal y que deja claro cómo se usa el poder cuando se gobierna desde la revancha. Amigos, si les gustó este breve análisis, historia o como ustedes lo quieran llamar, bueno, ya sabes, deja ahí tu like, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Hasta pronto.